Bueno, para hablar de este tema, implicaciones y demás, Víctor Hernández, profesor investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, está aquí con nosotros. Mi estimado Víctor, ¿cómo andas? Carlos, muy buenas noches, gracias por la invitación. Oye, hermano, pues cuéntanos cómo ves este asunto. Yo, la neta, si te soy completamente sincero, y lo dije aquí al aire, yo esperaba que, según lo que vimos del desarrollo del juicio, no lo declararan culpable porque, digo, al menos de este lado del río, no se veía que lo hubieran probado su culpabilidad en los 5 delitos más allá de toda duda razonable. Pero bueno, quedé ya como un tarado. Y nada más como para pues ver el contexto, mi estimado Víctor, ¿cómo ves este ya veredicto contra Genaro García Luna, el funcionario de más alto nivel que ha sido enjuiciado y ahora encarcelado en Estados Unidos? Es bastante surreal que el principal exponente de la guerra contra el narcotráfico haya sido sentenciado nada más y nada menos que por narcotráfico. Y hay que recordar, Carlos, si me permites, cómo empezó la guerra contra el narcotráfico. Felipe Calderón recibió un país con un promedio de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en Europa el promedio es de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, ya estábamos muy cerca de ser un país comparable al primer mundo. Y de pronto ocurre algo contraintuitivo. El presidente, sin ningún análisis de política pública, sin evidencia de la necesidad de la medida, afirma que estamos viviendo una crisis sin precedentes y que por tanto hay que inundar el país con militares y policías federales. Hoy nos confirma el sistema de justicia norteamericano que todo ese teatro empezó con colusión con el propio narcotráfico. Y hay que poner en perspectiva los costos de este montaje llamado guerra contra el narcotráfico. De 8 homicidios por cada 100,000 habitantes que había en 2007, pasamos a 27 para 2012, es decir, se triplicó para el final de la administración de Felipe Calderón, incluyendo casos como Chihuahua, que rebasaron los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Después Enrique Peña entrega el país en su máximo histórico con 36 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, el cuádruple de lo que teníamos en 2007. Y ahora el presidente López Obrador ya rebasó en números totales a sus dos predecesores que entregaron 120,000 y 157,000 homicidios respectivamente. Estamos hablando, Carlos, de más de 400,000 muertos en casi 2 décadas de guerra contra el narcotráfico, y que conste que aquí no estoy incluyendo a los más de 100,000 desaparecidos reportados, porque entonces ya rebasaríamos el 500,000. Y todo este suicidio colectivo, Carlos, que hemos llamado guerra contra el narcotráfico, hoy nos informa el gobierno norteamericano, empezó con complicidad entre el gobierno mexicano y un sector del mundo criminal. Es un escándalo completo. Oye, sí compartes al menos la visión que tengo de que aquí no hemos podido, o sea, no parece que el sistema penal mexicano no aguanta, aguantaría este tipo de procesos contra este tipo de figuras pues del pasado político reciente. El estándar probatorio en el derecho penal norteamericano es distinto, es bastante más flexible a lo que ocurre en México. Okay. De entrada, porque la culpabilidad la determina un jurado de personas, de ciudadanos comunes que pues toman decisiones con su sentido común, mientras que en México un juez en solitario determina la prisión o la libertad de una persona con base en argumentos muy técnicos, y eso, claro, permite las típicas estrategias leguleyas mexicanas de dilatar el proceso, de ampararse ante la menor provocación, y eso irremediablemente nos habla, por ejemplo, del caso Cienfuegos. Si un caso como el de García Luna pudo ser declarado culpable en los Estados Unidos con esta evidencia pues tan circunstancial, tan conjetural, uno no puede más imaginarse qué hubiera ocurrido con el general Cienfuegos, donde al menos la DEA afirmaba tener comunicaciones privadas de su propio teléfono. Y claro, pues eso hay que entender. El caso Cienfuegos y ahora el caso García Luna han fracturado irremediablemente la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Apenas la semana pasada la directora de la DEA se quejaba ante el Congreso estadounidense de que el gobierno mexicano ya no hace interdicciones de fentanilo, ya no realiza operaciones conjuntas con ellos, y es que por supuesto pareciera ser que el gobierno norteamericano te dé una medalla o te dé un reconocimiento, es el principal indicador de que te están investigando. García Luna, Cienfuegos Cepeda fueron personajes altamente condecorados en su momento por sus contribuciones a la guerra contra el narcotráfico. Y justo eso, por ahí te quería hacer la siguiente pregunta, porque ¿qué tan mal o qué tan bien deja parado este veredicto a las autoridades de Estados Unidos? Porque García Luna estaba certificado hasta decir basta, o sea, era hombre de confianza, tuvo reuniones con gente de muy alto nivel del gobierno de Estados Unidos, y aún así parece que estuvo metido en cosas bastante nefarias. Ya, hay solamente dos posibilidades después de esta sentencia. O el gobierno norteamericano no sabía,
lo cual nos habla de un problema, por ejemplo, en los sistemas de control y confianza. Ellos suelen presumir la imbatibilidad de su polígrafo y de sus sistemas de controles de antecedentes. O, peor, todavía más preocupante, que a lo mejor sí había conocimiento de estas sospechas, de estas denuncias, pero que aún así se toleraron como un mal menor para poder tener injerencia en la política de seguridad en México. Y más allá del caso concreto de García Luna, hay que entender que hay un problema estructural en toda la impartición de justicia en México. No puede ser que la labor de hacer cumplir la ley esté irremediablemente acompañada de actos que la rompen, pactos criminales, tortura, fabricación de culpables, y debe ser un profundo dato de alarma el que toda la realeza del siglo XXI, del mundo mexicano de la seguridad, entiéndanse García Luna, Cárdenas Palomino, Cienfuegos Cepeda, Tomás Herón, Murillo Karam, han tenido o tienen en este momento alguna investigación abierta en su contra. Y bueno, ahora con García Luna ya no solo investigación, ya tenemos sentencia. Y es que eso es muy preocupante porque al final el gobierno norteamericano sabe que lo que ocurre de este lado de la frontera se queda de este lado de la frontera, el incremento de la violencia, esta conmoción de la vida pública al final se queda en México y es instrumental a la política prohibicionista que ocurre en los Estados Unidos. Oye, Víctor, igual me queda un poco la duda de cómo va a estar el tema ya de la cooperación entre México y Estados Unidos, que últimamente ha sido bastante fracturada, al menos en temas de cooperación, digamos, en diferentes operativos y de compartir inteligencia. Ahora con este veredicto, me imagino que pues tanto los gringos van a estar así como de, chale, güey, o sea, como muy reacios, digamos, a compartir a lo mejor más inteligencia, porque ya teniendo a un antecedente de este tipo, me imagino que ahorita pues igual van a tener reservas, si no es que ya las tenían, y ahora es a todavía más. Estamos viviendo sin duda un mínimo histórico en materia de cooperación de seguridad con los Estados Unidos. Primero, por el caso Cienfuegos Cepeda, hay que recordar que en revancha el presidente López Obrador hace una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para entorpecer el trabajo de la DEA en México. El presidente Joe Biden también emitió una orden ejecutiva para que los fondos del entendimiento bicentenario no puedan llegar a la Guardia Nacional, precisamente en reconocimiento de que es una sucursal de la Sedena, que es el ejército disfrazado de policía y que profundiza la militarización de la seguridad pública en México. Pareciera ser que el único canal de comunicación todavía medianamente funcional es la Armada de México, pero claro, la Armada no tiene mucho margen de maniobra cuando hoy la Sedena es la que tiene la voz cantante en materia de seguridad. Ahora, también no hay que idealizar al gobierno norteamericano, porque no podemos olvidar que los Estados Unidos son el primer mercado de drogas y el primer mercado de armas del mundo. El dinero para que paga la operación de los cárteles mexicanos es el dólar, no es el peso. Oh. La abrumadora mayoría de las armas de fuego que según el INEGI se usan en 1 de cada 3 delitos cometidos en México se importan o manufacturan mayoritariamente en los Estados Unidos. Y también es el propio gobierno de Estados Unidos quien colmó de medallas, de reconocimientos a personajes como García Luna, Cienfuegos Cepeda, y quien pues ha proveído de inteligencia para muchos de los operativos estelares de la guerra contra el narco que han tenido consecuencias aquí en México, de ajustes de cuentas, de guerras sucesorias que cobran vidas mexicanas, por supuesto que no vidas norteamericanas, y aquí lo que tiene que entrar en el centro del debate es la prohibición de las drogas. Ha fracasado la guerra contra el narcotráfico, tenemos que tener un debate serio, no solo a nivel mexicano, sino a nivel internacional, de cómo vamos a legalizarlas para quitarle ese mercado a los criminales, para ponerlo en manos de campesinos y empresarios que no lastimen a la sociedad. Yo igual soy un poco de esa opinión, pero digo, es un caso escenario particular a cada país y cómo hay que irlo estructurando. Pero sin duda creo que firmemente, mi estimado Víctor, que es un debate que se tiene que tener y que nos lo deberíamos de tomar muy en serio lo más pronto posible. Por lo pronto, Víctor Hernández, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UP, muchas gracias y fuerte abrazo. Carlos, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Ahí para que lo sigan, al buen Víctor, Arbitrus1805. Y nosotros, mis niños, vamos a un corte, regresamos.